Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Para los nuevos suscriptores, lo mejor es comenzar con la serie de Rusia y China. Esa serie se trató, creo, hace unos 4 años en el blog de profecía La Voz del Maestro. Y los videos se publicaron. Esos son los primeros videos con los que el Señor me indicó comenzar en 2020, agosto de 2020, cuando comencé este canal de videos. Así que te voy a dirigir a que empieces por ahí primero, porque Rusia y China. Las profecías se encuentran en el corazón de todo el cuerpo profético que he recibido del Señor. Eso está casi exclusivamente enfocado en los Estados Unidos, su papel en los eventos proféticos del fin de los tiempos y dónde terminará cuando el Señor haya terminado de llevar a cabo los muchos juicios que tiene contra ella. Así que, como dije, he recibido bastantes profecías y las iré compartiendo. Sin embargo, esta llegó y sentí en mi espíritu que debía publicarla. Primero, porque este tipo de profecía abarca muchos temas diferentes y es el tipo de profecía que he estado recibiendo recientemente. Simplemente muchos eventos y muchas cosas agrupadas todas juntas en una sola. Otro punto es que si eres nuevo en este canal, hay ciertos videos que ya no se encuentran aquí. Esos videos tienen que ver con el año 2020. ¿Qué sucedió en 2020? ¿De qué se trató eso? ¿Qué fue lo que se presentó, por así decirlo, ante todo el mundo? ¿Y cuál fue la causa detrás de eso? El Señor tenía pensamientos al respecto. Y esos videos estuvieron alojados aquí sin problema durante casi 2 años, hasta que la censura en esta plataforma aumentó, hasta tal punto que tuve que apartarlos. Así que existen canales alternativos. Disparo de un poco, estruendo Brighteon. Consulta el cuadro de descripción a continuación y encontrarás toda esa información. También existe un blog en español, La Voz del Señor. Está escrito y también es un canal de vídeo aquí en YouTube y también puedes encontrarlo en la descripción. Pero este tipo de mensaje que el Señor me está dando, mostrando diferentes, muchas cosas distintas en una sola profecía, básicamente tocando diferentes eventos y cosas así. He estado teniendo muchos de estos sueños y, para ser honesta, estos sueños no son nada fáciles de soportar. Es una cosa sentarse aquí y explicarlos a la luz del día y decir, vi esto y el Señor me mostró esto y el Señor me mostró esto. Pero cuando estás en el sueño y las imágenes y los sonidos y también los sentimientos de las cosas te presionan, puede ser realmente abrumador. Y esta profecía que recibí, que fue justamente esta mañana, el 23 de abril, 2023, fue precisamente ese tipo de sueño. Este sueño fue tan abrumador para mí que de hecho me desperté gritando por el Señor. Me desperté gritando, Señor, 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 Señor. Y entonces Él tuvo que hablarme y llamarme y simplemente decirme ciertas cosas. Y una de las cosas que dijo es que estos tiempos están por venir. Así que el título de esta profecía es Los tiempos están por venir. Y lo que esto me muestra es exactamente lo que la Escritura nos dice acerca de cómo serán los últimos tiempos. Si estamos leyendo otras partes de la Biblia, si lees otras partes de la Biblia para fortalecer tu fe, si lees otras partes de la Biblia para darte consuelo, eso está bien. Siempre he dicho que la profecía, este canal, no excluye tu estudio bíblico. De hecho, este blog profético, este canal de profecía, está pensado para estimular enormemente tu tiempo con Dios, para estimular enormemente tu tiempo en oración y tu tiempo buscando y escudriñando las escrituras por ti mismo. Pero cuando el Señor te muestra visualmente versículos y capítulos que quizás ya has leído, puede ser una historia totalmente diferente. Así que el sueño que tuve esta mañana fue una mezcla inquietante de muchas cosas. Fueron muchos sueños y muchos eventos mezclados juntos. Tantos, de hecho, que no puedo recordarlos todos. Solo puedo recordar aquellos que dejaron una mayor impresión en mi corazón, lo que vi. Pero había tantas escenas pasando una tras otra, que finalmente llegó a un punto en el que dije, me desperté gritando por Dios. Simplemente me senté de golpe en la cama y empecé a llamarlo. Y entonces
Vi a la gente de la tierra como un mar hirviente. Así que esta fue una parte del sueño que era constante. La tierra se volverá incómoda y la gente comenzará a actuar de manera cómodamente. Cuando las personas no están cómodas, sus maneras cambian, sus hábitos cambian y la gente se convierte en su peor versión. Hay ciertas profesiones que llegan a ver lo peor de las personas. La profesión médica, la profesión de justicia, los abogados y cosas así llegan a ver a la gente en su peor momento. Y también las profesiones de protección, los soldados, la policía y cosas así, los servicios de rescate, ellos llegan a ver a las personas en su peor estado. Y así las personas se estaban convirtiendo en su peor versión en este sueño. La gente de la tierra era como un mar agitado y en ebullición, sin descanso. La tierra estaba en caos y las personas estaban muy alteradas. Y la razón por la que la gente estaba tan alterada era porque todo tipo de cosas estaban ocurriendo en todo el mundo al mismo tiempo. En cada rincón de esta tierra algo estaba sucediendo y era algo malo. Algo malo estaba ocurriendo que hacía que los seres humanos estuvieran muy alterados. Y básicamente parecía como si la vida y la sociedad se estuvieran desmoronando o las cosas estuvieran saliendo mal. Hasta que la humanidad se alteró y comenzó a agitarse como los mares. Así que este es el telón de fondo constante del sueño. Y lo que veía para representarlo era simplemente una multitud de personas, o sea, montones y montones de personas, como si fueran el marco inferior del sueño, levantando las manos. ¿Sabes? Cuando la gente protesta, cuando la gente está alterada, cuando sale a manifestarse, si tomaras una foto de gran angular de eso. Así que esto era lo principal. Y luego he puesto títulos para facilitar la comprensión de este sueño. Así que la primera parte se llama Inestabilidad y un clima social peligroso. Y vi aquí que los gobiernos estaban fallando en su mandato. Así que sea lo que sea que la gente espera de los gobiernos, lo que sea que esperamos, tanto los líderes electos como los gobernantes estaban incumpliendo su mandato. Los gobiernos se desmoronaban en todo el mundo y había graves disturbios sociales. La gente estaba siendo expulsada de sus cargos, ya sabes, ya sea por votación. He hablado de esto antes en sueños anteriores, donde dije que habrá una rotación política muy rápida en muchas naciones. Buscaré esa profecía y la enlazaré abajo. El nombre se me escapa. Ahora se me escapa, pero vi que los gobiernos perderán el poder de manera repentina. Serán destituidos de repente o literalmente serán derrocados. Así que esta no es una forma sancionada de remover al gobierno. Entonces, para remover al gobierno tienes que hacer elecciones y votarlos, pero habrá formas no sancionadas de cambiar gobiernos, como golpes de Estado, guerras y cosas así. Vi que las negociaciones estaban fracasando, así que las conversaciones entre partidos estaban fracasando, las conversaciones entre diferentes partidos políticos y también las negociaciones internacionales estaban fracasando. La cooperación internacional entre las naciones se estaba desmoronando. Las naciones no podían unirse y encontrar una cooperación mutua. Unirse y encontrar puntos en común, temas de conversación comunes, terreno común. Estaba fracasando. También vi que los tratados estaban siendo abandonados. Así que vi a hombrecitos, algunos de ellos con trajes, pero otros con uniforme militar. Algunos países, de hecho, están gobernados por generales y cosas así. Los vi darse la vuelta abruptamente y alejarse de un pedazo de papel. Estaban abandonando tratados internacionales. Y también vi a aliados dándose por vencidos. Así que personas que siempre se habían unido para lograr objetivos comunes, metas comunes, vi que esas alianzas ya no funcionaban. Parecía que todo se estaba desmoronando y que la gente no estaba en paz mientras esto sucedía. Seguía viendo el vaivén de las olas del mar, pero eran personas, aunque era como cuando el mar está agitado. Y la gente empezó a empujarse unos a otros de diversas maneras para obtener una ventaja o un beneficio sobre los demás. Así que si piensas en fraudes de seguridad social o estafas con tarjetas de crédito o maneras de engañar a los ancianos para quitarles su pensión o formas de
engañar a personas mayores y convertirse en su cuidador, luego envenenarlas y heredar todo o meterse en la herencia para que así obtengas parte de lo que debería ir a los hijos de esa persona, ese tipo de cosas. Vi que la gente se volvió muy astuta y buscaban medios y maneras de obtener diversas ventajas y beneficios unos sobre otros. Y eso era en parte porque las ventajas y los beneficios estaban desapareciendo, se estaban reduciendo, cada vez había menos y no había suficiente para todos. Y vi que una de las cosas que estaba ocurriendo era que la comunicación se estaba destruyendo, creando un clima social peligroso. La gente no se daba espacio para hablar, no le daba espacio al otro para hablar porque deseaban enormemente ser escuchados y vistos más que el otro. Así que hubo un gran aumento en el deseo de las personas de sentirse importantes. Era extremo hasta el punto en que todos querían ser un pequeño rey, un pequeño alguien, y no se daban espacio para hablar porque cada uno quería ser escuchado y visto más que el otro. Y vi en los comentarios y conversaciones de las redes sociales, en el discurso, la ira, la discusión, iban y venían por todas las diferentes formas de canales de comunicación que tenemos. Así que las redes sociales son lo primero que viene a la mente, pero estoy seguro de que hay otras formas. Gente hablando por correo electrónico, gente hablando por mensajes de texto, gente hablando en estos pequeños foros y grupos de chat. Vi que las conversaciones, la ira, la discusión y los comentarios aumentaron hasta tal punto que la escritura de una persona se superponía a la de otra. Así que básicamente era escribir, 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 acumulándose mientras la gente no se daba espacio para hablar. Vi a personas escribiendo furiosamente una encima de la otra. Así que uno no le daba al otro espacio para hablar ni para expresar cómo se sentía. Simplemente escribían encima del comentario de la otra persona, lo que significa que no estás escuchando realmente para entender el punto de vista del otro. Literalmente solo estás esperando a que la otra persona cierre la boca, ya sea en línea o en la vida real, para que puedas destruir completamente su argumento. Así que la gente hablaba a los puntos. No se hablaban entre sí. Simplemente intentaban erradicar y decir, tu comentario es un fracaso. Tu punto de vista es un fracaso. Tú eres un fracaso porque piensas de esa manera. Y vi que la civilidad en la conversación y el discurso, así como la comprensión y la aceptación, desaparecieron completamente de la tierra. Y compartí esto en una profecía que se llama Las muchas palabras de Dios, donde compartí muchas cosas. El Señor estaba dando muchas cosas, incluyendo el surgimiento de cómo la magia entrará en la tierra. Vi que una forma superior de magia entró en este mundo y comenzó a afectar fuertemente la mente de las personas. Y parte de la razón por la que la gente permitió que eso entrara fue por el material que estaban leyendo. La gente comenzó a buscar mucho los libros antiguos y el conocimiento antiguo, sin saber que estos libros antiguos en realidad contenían hechizos poderosos, magia poderosa de otra era en la vida humana, cuando las brujas eran mucho más abiertas y los brujos mucho más abiertos. Y ellos escribían todas las cosas que usaban y hacían. Las ponían en libros antiguos. La gente iba tras estos libros antiguos y leía todo tipo de cosas y estaban abriendo puertas y la magia estaba entrando al mundo y básicamente los hacía estar poseídos y volverse locos. Y en medio de todo eso, los diferentes temas que Dios cubrió en esa profecía, hay dos de ellos, las muchas palabras de Dios, parte 1, las muchas palabras de Dios, parte 2. Al final de uno de ellos, Dios mostró un tiempo por venir en el que hablar podría hacer que te golpearan, te lastimaran o incluso te mataran. La gente estaba tan susceptible que no podías decir nada sin que se sintieran tremendamente ofendidos. La gente se volvió tan sensible, eran como almejas sin concha, eran como ostras crudas. Si decías algo, se ofendían, y se ofendían sin importar lo que dijeras o cómo lo dijeras. Eran tan delicados y sensibles y todo giraba en torno a cómo me siento. Y así se daba y se recibía tanta ofensa que la gente inteligente empezó a quedarse completamente callada y a no decir nada en absoluto. Y entonces viene este sueño que la discordia se volvió algo común. La discordia se convirtió en la norma del día.
Y en medio de eso, en medio de un clima en el que no puedes hablar ni decir nada y no puedes expresar lo que es verdad, sin ofender a todo el mundo en general, vi que seguían ocurriendo percances y cosas malas hasta el punto en que ya no podía ver todo lo que estaba sucediendo, pero lo sentía. Y sentía el dolor y la tristeza y el miedo y la preocupación de tantas cosas malas ocurriendo en la tierra al mismo tiempo, siendo sentidas por tantos corazones. Y ya no había tolerancia, y la vida se volvió muy peligrosa. Hablar o decir lo que te gusta, lo que piensas o lo que realmente querías decir. Lo siguiente que vi fueron problemas económicos. Vi que la gente perdió dinero, perdieron dinero. Algunas personas perdieron todo su dinero, algunas personas perdieron mucho dinero, pero la gente perdió dinero. Y también perdieron todo sentido de estabilidad. Perdieron empleos. La estabilidad diaria de Holmes y la capacidad de saber qué traería cada día desaparecieron de esta tierra. Así que la gente básicamente vivía a la deriva, sin dinero, sin estabilidad, sin siquiera saber cómo iban a manejar su día a día. Y en muchas profecías el Señor nos ha dicho aquí en América que llegaremos al punto en que temeremos por nuestras vidas diarias, nuestro pan de cada día, porque no sabemos qué nos traerá la situación de este país cada día. Un momento, por favor. Y estas eran las palabras que venían a mi corazón en letras grandes. Letras enfáticas, disturbios, agitación civil, manifestaciones y protestas, guerras, rumores, disturbios, el mar agitándose, furor. Sentí miedo cuando vi a toda la gente empujándose y forcejeando, porque lo que hacían era empujar y presionar unos contra otros, como si fueran personas a las que se les hubiera dicho que lo último de algo está a punto de acabarse y que no habrá más de eso nunca más. Así que había una desesperación en ellos y la gente no tenía ninguna preocupación por los demás. Vi que los hombres ya no tendrían compasión unos por otros, ni siquiera por los jóvenes o los ancianos. ¿Quiénes son aquellos que tradicionalmente se consideran los más vulnerables de la sociedad y los que más necesitan la ayuda colectiva de la sociedad? Y así sabemos que la palabra de Dios dice eso. En los últimos días, el corazón de las personas, el amor de muchos se enfriará y la gente se volverá amante de sí misma. Y básicamente esto es lo que Dios estaba mostrando, que en medio de las dificultades y calamidades económicas, donde se perdió el dinero y con ello se fue todo sentido de estabilidad, con ello se fue toda certeza de saber qué traerá el día siguiente, ¿cómo hago para sobrellevarlo? Cosas así. Y entonces vi una imagen muy clara y distintiva. Vi en el aire, no en lo alto de los cielos, sino justo en el aire sobre la tierra, lo suficientemente alto para que todos lo vieran. Vi a una mujer negra con cabello rubio y ella cayó a la tierra. Así que vi a una mujer negra, y no era una mujer negra de piel oscura, sino, ya sabes, una mujer negra de piel clara con cabello rubio, y tenía los brazos extendidos. Perdón, no están en el encuadre, pero ella tenía los brazos completamente extendidos y sus pies apuntaban hacia abajo y estaba girando. Así que ella estaba girando en el aire, girando en los cielos, con el cabello rubio. Y mientras giraba, había tomado tal impulso que el cabello se arremolinaba alrededor de su cabeza, simplemente girando. Así que no podía ver su rostro y llevaba un body negro. Un body negro que tenía mangas. Un body es algo que se parece mucho a un traje de baño y no tenía nada más en la parte de abajo. Así que sus piernas, los muslos, todo estaba al descubierto. Y luego sus pies apuntaron hacia abajo y ella giraba y giraba, justo como vemos los autos girar en la exhibición de autos, dando vueltas y vueltas, pero ella cayó. Así que en medio de todo lo que estaba pasando, el dinero y la gente sin cuidado ni amor, volviéndose fríos y todo eso, vi a esta mujer caer en medio de todo, una caída muy larga desde el cielo hasta la tierra. Y supe que era esta mujer conocida como Beyoncé. Ella cayó del cielo y cuando cayó, golpeó la tierra muy fuerte con el cuello. Como una muñeca que está hecha de, supongo que una muñeca hecha de plástico duro o una muñeca hecha de madera dura caería.
Y justo en el cuello vi que esta mujer cayó como una muñeca hecha de material duro y se golpeó el cuello muy fuerte. Y luego rebotó y así fue como cayó del cielo y se golpeó. Y lo que había pasado es que ella había estado girando y tomó tanto impulso, como dije, que su cabello estaba en movimiento. Y entonces algo como una cuerda fue puesta en una de sus manos. Así que todos hemos visto en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, cuántas protestas han surgido en todo el mundo. Y la gente dice, esta persona fue un colonizador, o esta persona era malvada, o esta persona tenía esclavos. Y entonces van tras las estatuas de esas personas y lo que tradicionalmente hacen es que ponen algo en la muñeca de un lado de la estatua y luego la gente tira y tira y tira hasta que finalmente la estatua cede. Así que vi como si fuera una cuerda, pero no era una cuerda. Algún tipo de atadura fue puesta en una mano de esta mujer mientras giraba. Y luego un fuerte tirón, un tirón fuerte hacia abajo fue lo que causó que ella cayera. Ahora, cuando ella cayó del cielo, un gran lamento surgió de la tierra. Así que fue como un lamento colectivo, fuerte, de dolor, tristeza y angustia. Toda la tierra lamentaba la caída de esta mujer porque la forma en que cayó fue brutal. Y así el shock y la incredulidad que siguieron cuando esta mujer cayó del cielo eran palpables. Nadie podía creer que esta mujer pudiera caer. Nadie podía soportarlo. Nadie podía creer la noticia. Nadie podía aceptarlo. Nadie podía procesarlo. Y la gente estaba en estado de shock. Y mientras esta mujer caía, vi el cielo, por decirlo así. No el cielo donde está Dios, sino solo el firmamento, el lugar de arriba. Y vi muchas otras figuras allí arriba con los brazos extendidos de esa manera, esperando a caer. Y así, cuando la figura vestida con un traje ajustado y cabello rubio cayó, vi en todo el mundo otras figuras girando en el cielo con los brazos extendidos, listas para caer, como cuando los higos se caen de la higuera. Las estrellas caían, y Benny Hinn, con sus familiares vestiduras blancas, fue uno de los que cayeron. Así que todos los que conocen a Benny Hinn saben que durante los últimos, 40 años o quizás más, ha estado usando estas prendas blancas características que tienen cuello mandarín y viste completamente de blanco. Y por eso es conocido. Esa es una de sus señas de identidad. Pero lo vi allí con esa vestimenta y giraba, con los brazos extendidos como una muñeca. Y él fue uno de los que cayeron. Cayó del cielo y se rompió a sí mismo. Otra figura que vi fue T.D. Jakes con un traje oscuro y muy elegante. También allá arriba este hombre cayó, o su figura que estaba así cayó y tuvo una caída muy fuerte. Así que cuando cayó se estrelló con mucha fuerza y su caída tuvo un final devastador. No estoy diciendo que vi físicamente que se rompiera en pedazos. Así fue como el Señor lo puso en mi corazón. Su caída tuvo un final devastador. Y Dios estaba enojado. El Señor estaba muy enojado y estaba limpiando el cielo. Así que el Señor dio una orden de algún tipo y comenzó a limpiar el cielo de todos estos seres humanos fuera del lugar que de alguna manera habían logrado ascender hasta estar en el cielo. En vez de estar en la tierra, donde al hombre se le ha dado dominio, donde se le ha ordenado estar, Él dio una orden y los ángeles comenzaron a limpiar los luminarios del cielo. Así que los ángeles empezaron a quitar los luminarios de sus lugares. Vi las estrellas caer de sus lugares, caer y cómo la gente lloraba en la tierra, hasta que el peso de su dolor comenzó a tener un efecto muy horrible en mí, en el sueño, porque yo sentía ese peso colectivo de tristeza, dolor y lágrimas y un oh no y conmoción e incredulidad de millones de personas. Y eso estaba entrando en mi espíritu y presionándome tanto que sentía como si me estuviera hundiendo y ahogando en su dolor. Y quería escapar de esa sensación de tantas multitudes llorando por perder a sus ídolos. Lo siguiente que vi en el sueño o en otro sueño fue una crisis de personas sin hogar. Así que vi un papel de cerca y vi cómo se ponían firmas al final de, ya sabes, cuando tienes varias páginas y las pasas todas y luego firmas la última.
Vi a personas firmando papeles y vi los papeles de cerca, pero no puedo decir qué había en ellos. Pero lo que estaba ocurriendo era que la gente estaba firmando la entrega de las escrituras de sus casas, hogares, varias propiedades y otras cosas de vuelta al banco. Eso era lo que estaba pasando. Estaban llorando. Vi a personas llorando mientras firmaban los papeles, mientras devolvían sus propiedades, devolvían sus hogares, devolvían las llaves, devolvían autos y cosas así al banco. Y lo que sentí en mi corazón fue que esto era un esfuerzo desperdiciado. Esto fue un esfuerzo desperdiciado y un sueño destruido. Quizás querías algo y trabajaste duro hasta que cumpliste con el requisito básico para ello. Fuiste al banco, te inscribiste y dijeron, te daremos el resto. Si pones el 30, cubrimos el 70, o si tienes el 60, te daremos el 40% que necesitas. Llegues como llegues, el banco respaldó tus ganas de progresar, de superarte y tener más. Pero ahora vi que fue un esfuerzo desperdiciado porque la gente volvió al punto de partida. Así que obtienes cosas, al menos así es como funciona aquí. Obtienes solo el préstamo para conseguir algo. Y luego en el papel parece que es tuyo, pero en realidad no lo es. Hasta que hayas pagado hasta el último centavo, tanto del capital, la cantidad inicial, como de los intereses. Hasta entonces solo eres un ocupante más, solo eres un invasor, realmente no es tuyo. Y yo vi eso. Llegó un momento económico en el que ese dicho de que no es tuyo hasta que terminas de pagar se hizo realidad y la gente desperdició su esfuerzo. Porque durante años has estado pagando y pagando, pero como no has terminado de pagar, todo el dinero que pagaste no es como si el banco te devolviera ese dinero. Y entonces te quitan la casa. No lo verían como tiempo ocupando la casa, siendo dueño de la finca o lo que sea. Así que fue un esfuerzo desperdiciado. Fue un sueño destruido, ya que muchos fueron enviados de vuelta al punto de partida. No pudieron seguir pagando. Ya no podían mantener el estilo de vida que habían intentado tener. Vi que la gente perdió pensiones, vi que la gente perdió otro dinero que habían invertido en estas casas y en estas propiedades. Y tal vez intentaste ser propietario de alquiler, así que compraste un edificio, lo arreglaste y tratabas de venderlo como condominios o algo así, o alquilarlo, pero no estaba generando dinero. El mercado cambió, fuera lo que fuera, era dinero que invirtieron en casas, hogares para la jubilación o para usarlo como ahorro. Muchas personas en realidad cuentan con sus casas como su ahorro o hacen diferentes cosas para intentar aumentar el valor de la vivienda. Algunas personas compran una casa en mal estado, luego la mejoran y después quieren venderla rápidamente y ponerla en el mercado. Pero ahora quieres ponerla en el mercado y el mercado no favorece la compra. Así que no puedes recuperar el dinero. La gente perdió dinero en las reparaciones que habían hecho, en las ampliaciones de la casa, tal vez intentando mejorarla para darle un mayor valor en el mercado. Todo eso se perdió. Firmaron la casa de vuelta al banco y lloraban desconsoladamente en este sueño. Y vi que fueron a vivir a lugares que estaban muy por debajo del nivel de vida al que se habían acostumbrado. Cayeron de la riqueza y se volvieron pobres en un instante. Fueron desalojados. Se quedaron sin hogar. Y ahora iban a depender de la gracia y la misericordia de un Dios al que antes no habían considerado necesitar. Lo siguiente que vi fueron derechos híbridos. Vi a personas protestando por cosas que no se pueden creer. Derechos híbridos. Habíamos llegado a un tiempo en el que los derechos híbridos realmente existían. Así que vi grandes carteles, grandes pancartas, y vi pequeños carteles de esos que puedes sostener y decir no híbridos aquí, ya sabes, o simplemente colgártelos al cuello. Y vi que las naciones estaban angustiadas. La gente estaba molesta porque criaturas llegaron a la tierra. Y solo me detendré aquí para decir que siempre he sostenido eso. La razón, estas profecías, la razón por la que no las separo, la razón. Si veo 20 cosas en diferentes sueños, las enumeraré todas el mismo día. Es porque Dios es el autor de todas estas cosas. Dios hablará sobre el dinero y luego Dios hablará sobre híbridos. Y lo que queda es que el oyente decida si Dios es quien habló todas estas cosas, porque Dios no hablará. Una parte y la otra parte viene de algún lugar. O es todo Él o es todo fantasía e imaginación.
Y eso significa que lo tomas todo o lo dejas todo. Así que estas criaturas vinieron a la tierra y estaban justo aquí en la población. Aquí mismo, en medio de nosotros, abriéndose camino para integrarse en la sociedad. Las criaturas estaban interesadas en ser parte de la sociedad mortal, es decir, nosotros, los seres humanos, los mortales. Querían ser parte de nosotros y vivir con nosotros. Y ahora entiendes por qué la Biblia dice en el libro de Daniel que ellos se mezclarán con la descendencia de los hombres. Ellos es un subconjunto y los estudiosos deberían haber estado pensando quiénes son ellos, porque también dice con los hijos de los hombres son todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños. Ese es un subconjunto. Hombres, mujeres, niños, nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra forma de vida, todo lo que tiene que ver con nosotros. Es decir, los hijos de los hombres. Entonces, ¿quiénes son ellos? Quienes quiera que sean ellos no son de los hijos de los hombres. Si fueran de los hijos de los hombres, la Biblia no diría que querrían mezclarse. Dios finalmente ha revelado estas cosas en no sé cuántas profecías. En conjunto debe haber cerca de 40 profecías sobre los diferentes tipos de seres, criaturas que he visto del Señor, y el hecho de que Él dijo que estarán aquí mismo en la tierra con nosotros. Y así llegó el momento y la sociedad se dividió, se volvió vocal y extremadamente molesta por esto. La gente se expresó muchísimo sobre este tema. El mundo se dividió justo por la mitad en facciones. Hubo un no rotundo de parte de algunos de nosotros y un sí rotundo de parte de otros. Y casi no había zona de amortiguamiento en el medio para ayudar a la humanidad a resolver la diferencia. Y están en medio de todo este tumulto, en medio de la gente debatiendo en el Parlamento. Miren, somos humanos, no queremos que seres con alas formen parte de nosotros. ¿Cómo regulamos a los seres con alas? Ellos no se sentarán en los autos para conducir, ahora estarán volando, pero no encajan en nuestras regulaciones para aviones. No obedecen porque nuestros aviones no son seres vivos. Nuestros aviones usan señales y esto. Ahora aquí hay un ser que puede simplemente volar por encima del avión o aterrizar sobre un avión. Quizás el avión no toma en cuenta su peso, pero él se cansa de volar y aterriza y cosas así. Así que tendrás a los gobiernos debatiendo fuertemente, un equipo del sí y un equipo del no. Y luego, debajo de los gobiernos, también tendrás a la gente en las calles debatiendo intensamente. Algunos diciendo que sí y otros diciendo que no, y casi nadie indeciso en el medio. Y hay toda una profecía que muestra cómo será el mundo en ese momento. Hay dos de ellas. Una de ellas contiene información sobre la verdadera identificación. Y la otra simplemente se llama híbridos, algo así, híbridos. Las enlazaré en la descripción de abajo. En una sociedad dividida, ¿qué sucede si el gobierno apoya al 80% y el pueblo se opone al 90%? El gobierno busca armas, tal como Dios dice, que estarán interesados en ello, oportunidad para tecnologías de sanación, que tendrán oportunidades para reducir la guerra, oportunidades para reducir la huella de carbono. Todos esos puntos de conversación oficiales que los gobiernos adoran, pero a nivel local la gente dice que esto va en contra de lo que creemos. Esto va en contra de la fe. Esto va en contra de lo que queremos. No queremos cerdos híbridos, ni niños lobo híbridos sentados en clase con nuestros hijos humanos. ¿Cómo sabemos que el lobo híbrido no perderá sus modales y dañará a uno de nuestros hijos de base carnal? Y cosas así. Y así vi que en medio de todo este debate, en medio de todo este tumulto, Dios me mostraba la maldad de estas criaturas y lo bien que la ocultarán. Los vi apareciendo como útiles y vulnerables dentro de la población, casi como diciendo que podríamos ser el siguiente paso evolutivo de lo que es un ciudadano modelo. Aparecían como útiles y vulnerables, pero estas dos cosas no lo eran. Eran malvados, pero el resultado fue que no lo vimos hasta que ya era demasiado tarde. Solicitaron el derecho a vivir con nosotros y vi protestas, grandemente en la tierra, grandemente con mayúsculas, con algunas sociedades diciendo de todo corazón que no deberían vivir con los hombres, y otras sociedades diciendo sí, ¿por qué no?
y en las sociedades que decían sí, porque no. Esas sociedades experimentaron divisiones y facciones feroces. El grupo del sí, el grupo del no y el grupo de los que aún no deciden, una franja muy delgada en el medio. Y la inestabilidad basada en la cuestión de si otros seres deberían vivir con los seres humanos comenzó a entrar en la sociedad. Yo no quería vivir con híbridos y clamé al Señor y estaba muy afligido y experimentando inquietud en mi sueño. Y luego, recuerden de nuevo los mares agitándose, la gente alterada, diferentes cosas sucediendo al mismo tiempo, personas cayendo del cielo, mientras eran derribados, ya que Dios dio la orden de que ya no debían ocupar posiciones de luminarias. Una luminaria significa una luminaria. Su primer significado es un cuerpo celeste. Así que algo como el sol, la luna, las estrellas que están allá arriba, pero también las luminarias son personas que brillan enormemente en sus profesiones, brillan enormemente en los espacios que les han sido asignados. Y así vi que el Señor dio una orden de que estos habían excedido los límites permitidos para el hombre y básicamente fueron removidos del cielo y comenzaron a caer. Y entonces vi, además de todo esto, desastres naturales, con el sueño siendo muy ruidoso y tumultuoso. Ahora comenzaron a ocurrir desastres naturales. También desastres de origen humano, terremotos, inundaciones y un tipo de muerte por ahogamiento que aumentó. Tantos ahogamientos, porque áreas enteras del mundo comenzaron a inundarse en un instante, de repente. Las inundaciones comenzaron a ocurrir tan comúnmente, inundaciones demasiado rápidas para que la gente pudiera escapar, inundaciones demasiado rápidas para pedir ayuda o tomar cualquier precaución para preservar la vida. Las inundaciones aumentaron hasta tal punto. Vi gente huyendo del agua que simplemente llegó y los alcanzó. Tsunami, agua de lluvia, inundación repentina, rotura de presas, ese tipo de cosas. Y la gente no podía escapar del agua y ésta los arrastró sin previo aviso. Y demasiadas de estas cosas estaban sucediendo en todo el mundo. Y el número de víctimas mortales aumentará drásticamente a causa del agua y los desastres relacionados con el agua en todo el mundo. Y también vi desastres provocados por el hombre, derrames químicos, derrames de petróleo, explosiones. Vi accidentes de autobús y tren que no solo ocurrían porque el autobús pudiera chocar con algo, o golpear la barandilla, o chocar contra un puente o algo así. Comenzaron a chocar y explotar, lo cual no suele suceder. Así que vi que ahora los accidentes empezaron a ir acompañados de explosiones y fuegos y el número de muertos, y la gente empezó a temer la vida cotidiana. En una antigua profecía dije que Dios me mostró que tendremos un marcado aumento en los desastres aéreos. Y poco después de decir eso, 1 o 2 aviones cayeron del cielo, pero no vamos a ver un aumento de aviones que se estrellan repentinamente. Así que no sé qué hace que un avión entre en estado de emergencia. Tal vez se acabe el combustible o tal vez haya una falla en un ala o algo así, pero los aviones simplemente caerán del cielo. Y la gente se asustó al ver que todas estas cosas empezaban a suceder en la sociedad. Explotaron bombas. Vi explotar bombas. Presencié asesinatos. Así que los asesinatos no siempre son perpetrados por personas de alto rango, ya sabes, presidentes, reyes y ese tipo de cosas. Naciones que discrepan en política. Vi guerras de palabras que se convirtieron en guerras con las manos. Y traje la profecía, varias de ellas, especialmente en las llamadas en vivo de oración profética, donde el Señor dijo que la guerra viene a las naciones. Vi sangre corriendo por las calles mientras muchas naciones caían en guerra civil y, en algunos casos, en guerras internacionales. Y así vi guerras de palabras. Un presidente dice esto y el otro dice aquello. Y luego, lo siguiente que sabes, la gente realmente está teniendo guerras físicas. Y vi que estallaban peleas. Vi gente corriendo en busca de seguridad. Y una de las naciones tenía ramas de personas que se dispersaban. Así que era así, exactamente como una palmera.
Una de las naciones de donde la gente huía y corría por seguridad era Estados Unidos. Vi personas de Estados Unidos corriendo en busca de seguridad y protección, corriendo para preservar la vida, y todo esto junto, viendo esto extensamente durante un largo periodo de tiempo. Mientras dormía, me hacía decir, Señor, 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 hasta que finalmente me senté de golpe, aún llamando su nombre. Así que los tiempos que vienen son tiempos que ningún corazón podrá soportar a menos que el Señor acorte esos días. Las presiones de la vida, las exigencias de la vida se volverán tan empinadas y tan difíciles, con la presión aumentando a medida que pasa el tiempo y haciéndonos enfrentar tales desafíos, que en verdad los hombres comenzarán a invocar el nombre del Señor. Y ese es el final de la profecía que recibí hoy. Los tiempos se acercan, 23 de abril de 2023. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Si quieres saber algo sobre el canal, por favor mira el enlace abajo donde ves el blog de Profecía La Voz del Maestro. Siempre está sobre un fondo negro, así que por favor asegúrate de que la persona que te responde en los comentarios o en cualquier otra cosa, si recibes alguna respuesta mía, tenga el fondo negro. Así podrás saber que soy yo y no una de esas personas que usan el engaño, las estafas y cosas por el estilo. Mira en la caja de descripción abajo y lo encontrarás. El enlace para regresar a la página de La Voz del Maestro. También encontrarás todo lo que necesitas saber sobre este ministerio. Y me gustaría dar las gracias a las personas que apoyan el trabajo de este ministerio. Es completamente voluntario, así que no hay ninguna presión. Y les agradezco por sus donaciones. Lamento no poder responder personalmente a las personas como solía hacerlo hace años, pero ahora solo estoy yo. Quisiera nuevamente pedir respetuosamente que las personas solo utilicen la dirección de correo electrónico. Si hay una emergencia grave, la gente ahora me está usando como un depósito para hacer todo tipo de preguntas que se pueden responder fácilmente o cosas por el estilo. Y esto me genera cientos de correos electrónicos y solo soy una persona. Y también he dicho que tengo responsabilidades, trabajo, mi propia vida. Así que si pudiera haber un poco más de comprensión al respecto, lo agradecería mucho. Así que estaré trabajando en las profecías, pero con respecto a esta última parte de la profecía, donde dije que vi a personas corriendo y huyendo de Estados Unidos en busca de protección, el Señor me ha dado al menos 3 nuevas profecías sobre eso. Que habrá diáspora desde este país, diáspora voluntaria y diáspora involuntaria. La diáspora voluntaria es cuando usas el tiempo sabiamente, buscas a Dios y el Señor te guía hacia los planes que Él tiene para tu familia. Y la gente ni siquiera sabe que este canal existe. Ya pueden ver las señales de advertencia y ya han comenzado a hacer planes y llevar a su familia a diferentes lugares, que sean más viables económicamente o simplemente más seguros y cosas así. Y luego está la diáspora involuntaria, que se divide en 2 categorías. Personas que se van de aquí debido a la violencia y a la inestabilidad que se avecina. Dios anunció muchas operaciones de bandera falsa en Estados Unidos. Son actos terroristas del gobierno contra su pueblo, usando bombas pequeñas, maletines, estilo una bomber y reclutando jóvenes para trabajar en estas bombas y hacer que exploten en gimnasios, oficinas, cafeterías, en lugares donde la gente se reúne, incluso en otros lugares oficiales, ya sabes, donde se reúnen empresas y cosas así, donde se reúnen ONGs internacionales y haciendo que el país sea muy inestable. Así que la gente se reubicará fuera del país por esa razón. Se reubicarán fuera del país debido a la guerra civil que el Señor dice que vendrá aquí. Y el último y más doloroso, pero más poderoso tipo de diáspora involuntaria será cuando los ejércitos invasores vengan aquí y se lleven a la gente a lo que Dios llamó servidumbre forzada. Todavía tengo esas profecías. Oro por la fortaleza del Señor para poder darlas. Las entregaré exactamente con las palabras que Él dijo. Él dijo que América está llena de orgullo, que América es exactamente el orgullo de los caldeos, y serán llevados encadenados para servir a sus enemigos en una tierra que no han conocido.
Y hay muchas escrituras donde Dios me ha mostrado aquí en la Biblia que esto también le sucederá a los Estados Unidos. Y sucederán por estas y aquellas razones. Así que por la gracia de Dios daré esas profecías y las publicaré para que la gente no diga eso, que no escucharon, que no supieron, que no fueron advertidos, que no oyeron la palabra del Señor que les llegaba en nuestros tiempos modernos. Nuestro Dios no es un Dios moderno. Somos nosotros los que somos modernos. Son los tiempos los que son modernos. Dios es antiguo, Dios es eterno. Él es de eternidad en eternidad. Él nunca cambia. Y así sus palabras, su razonamiento, ¿quién puede comprenderlo? A menos que tengas la mente de Jesucristo para entender el razonamiento de Dios, siempre te opondrás a Él. Pero al final esa es la decisión que cada hombre tendrá que tomar. Así que hasta que nos volvamos a ver, que Dios te bendiga y adiós.